La consecuencia de que se configure responsabilidad internacional también es dual, dos. Uno, la obligación de cesar el daño. Les doy un ejemplo. Aquí con mi amigo Javier tenemos una frontera, larga frontera común Chile con Argentina, ¿verdad? Que a veces nos ha traído algunos problemas. Bueno, hace poco Javier se le ocurrió poner una base con paneles solares y otros en el sur de Chile, un territorio complicado, en territorio chileno. ¿Qué hizo Chile? De inmediato dijo, a ver, Javier, usted ha construido en territorio chileno, ha incumplido una obligación, lo han hecho agentes del Estado, usted ha incurrido en responsabilidad internacional. Lo que corresponde es que cese de inmediato el daño que ha hecho a nuestro sistema de límites. Y Argentina fue interesante porque dijo, sí, mire, pero vamos a hacerlo más adelante cuando haya buen tiempo. Y la respuesta de Chile fue no, ahora, de inmediato. ¿Por qué? Porque el cese de la violación en materia de obligaciones internacionales debiera ser ese. ¿Y qué hizo Argentina? Cumplió con su obligación internacional de cesar de inmediato la construcción fuera del límite y muchísimas gracias. Y además hizo lo que corresponde hacer en derecho internacional, pidió las disculpas correspondientes, eso tiene un nombre, medidas de satisfacción. Bueno, ojalá Chile se aplicara a sí mismo ese criterio y cada vez que viola derechos humanos fuera tan tajante consigo mismo, digamos, de que debe cesar la violación. No es tan así, pero esa es la obligación. Cese de la violación. Segunda obligación, y por eso ustedes en literatura tal vez han topado alguna vez con que se habla de una obligación secundaria. Uno le da la idea de que es como de menor grado. No, secundaria se utiliza porque la obligación primaria sigue existiendo, pero además surge una segunda obligación que es la de reparación integral. Si ustedes miran, el año 69 se tomó esto de alguna manera en la Convención, en el artículo 63, número 1. ¿Qué dice? Dice que cuando decida que hubo violación de un derecho de libertad protegido en esta Convención, ilícito atribuible al Estado, la Corte dispondrá que se garantiza al lesionado en el goce de su derecho a libertad conculcado, cese de la violación. Dispondrá asimismo, segundo, si ello fuere procedente, si es que hay daño, podría haber una violación sin daño eventualmente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización. Aquí probablemente si se redactara hoy día, con lo que se sabe hoy día, se redactaría probablemente distinto, porque aquí parece ser que la reparación es algo distinto de la indemnización. Entonces, probablemente se redactaría de una mejor manera para que exista una obligación de reparación que incluye también la de indemnización. Entonces, ¿cómo está diciendo esto la Corte? Vamos al siguiente, por favor. La Corte, y tomamos en este caso reciente, el caso Viteri versus Ecuador, ha señalado que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución. ¿Por qué les traje Porque la Corte venía redactando de una manera distinta en los últimos años, pero esta es la fórmula, llamémoslo así, original. Esta es como una redacción vintage, es como que retoma la de los 90 y inicio de los 2000, vuelve a la idea como base la de la restitución. Pero luego dice, de no ser esto factible, como tiende a ser en derechos humanos, el tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron.
Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que, además de compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados. A ver, veamos, aquí están los elementos entonces. La reparación integral, ¿qué implica? Si ustedes van al cuadernillo, no me digan, lo dejé en el hotel, ya, pero por suerte me lo sé. Si ustedes van al cuadernillo de reparación, número 32, me parece, de la colección, se van a dar cuenta que la Corte dice, mire, la reparación es hacerse cargo del daño ocasionado. Y hacerse cargo del daño ocasionado, además de una manera integral, es hacerse cargo del daño que provoca, tiene dos dimensiones. Esto es lo más interesante. El daño en materia de derechos humanos, ¿cómo explicarlo? Seguramente ustedes lo han hecho ahí de niños y niñas. Cuando uno tiene agua quieta, ¿verdad? Y lanza una piedra. Seguramente alguna vez lo hicieron, lanza una piedra, cae la piedra y se van haciendo varias ondas, ¿verdad? Piensan así el daño. La violación de derechos humanos es la piedra que cae. Eso provoca un daño. Ahí está la víctima directa, que puede ser una, pueden ser 3.000, hay casos hasta 3.000, no sé. No, en serio, claro. El de Unión Patriótica, claro, que superó ahí al Mozote, que era otro grandote, imagínense. Pero esas son víctimas directas, que pueden ser 1, 3.000, 6.000, dependiendo del caso. Pero hay un segundo nivel, esta segunda onda, que es su entorno inmediato, ¿verdad? Ahí está la familia, la comunidad, etc. Puede haber una onda más extensa todavía, la sociedad en la que está inserta. La desaparición forzada de una persona nos afecta como sociedad en su conjunto, por ejemplo. Pero una desaparición forzada, una práctica de tortura, puede llegar incluso a afectar a la humanidad en su conjunto. Por eso tenemos incluso derecho penal internacional que busca responsabilidades individuales bajo la lógica que hay actos que afectan a la humanidad en su conjunto. Entonces, cuando nosotros pensamos en reparación integral del daño, tenemos que pensar, por una parte, en los alcances de ese daño. Tenemos que preguntarnos hasta dónde alcanzó. Y segundo, tenemos que preguntarnos la naturaleza del daño. Porque puede haber daño que sea material, pero también pueden haber otras formas de daño a la relación, por ejemplo, de la persona con su comunidad. Esto en los casos de Perú era muy fuerte, por ejemplo, todas las personas que fueron acusadas de terrorismo y otras. Es decir, ahí hay un quiebre de esas personas con la comunidad en las que estaban insertas. Es decir, tenemos distintos daños. Por lo tanto, la reparación también tiene distinta naturaleza. Si vamos a la siguiente, por lo tanto, tenemos distintas medidas para hacernos cargo de distinto tipo o distinta naturaleza de los daños. Tenemos medidas que son materiales, tenemos medidas de carácter inmaterial. Aquí ya entramos al esquema, un poco para ubicarnos en cómo se aborda esto. Si ha habido un daño material, ese hay que compensarlo. Vamos a la siguiente. Aquí normalmente podríamos decir, pie firme. Esto es lo que conocemos probablemente con lo que ustedes mismos trabajan habitualmente. ¿Cómo se compensa? Daño emergente, daño directamente generado, daño, lucro cesante, pérdida de chance, etc. Y también una reparación material de un daño de orden inmaterial. Toda la discusión sobre la indemnización del daño moral, etcétera, que son discusiones que en el derecho civil traen largo tiempo y de alguna manera se recogen también en el ámbito internacional. Pero vamos a la siguiente, pero también tenemos reparaciones de orden inmaterial. Por ejemplo, la restitución.
cómo volver a la persona al estado anterior a la violación del derecho. Esto genera muchas veces complicaciones prácticas. ¿Por qué se alargan estas reuniones, audiencias de supervisión de cumplimiento? Porque hay que ver qué significa, por ejemplo, dejar sin efecto las consecuencias de un fallo judicial. Este ha sido uno de los que, ustedes no sé si usan la expresión, pero es muy común en el continente, de un choque de trenes, ¿verdad? Aquí la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, con la Corte Interamericana, en el caso de Amico, como Fontevecchia de Amico. Ahí era un choque de trenes, es decir, la Corte Suprema Argentina, la que había liderado de alguna manera el cumplimiento de las sentencias de la Corte, la que había dicho, en el caso Expósito, puede no gustarme lo que dice la Corte, pero si dijo la Corte lo tengo que cumplir. Aquí decía, yo ya me pronuncié, no podemos cumplir. Y hubo un largo proceso en estas audiencias de supervisión y conversación para llegar a un modelo que permitiera superar el impasse entre la Corte y la Corte Interamericana y la Corte Suprema en Argentina. Ha habido otras situaciones de ese mismo tipo. Es decir, en Chile también se dio una orden similar, en el caso Norín Catrimán, dejar sin efecto las consecuencias de una sentencia en materia ya no civil, como era en Argentina, sino que penal, y no había procedimiento. Y ahí afortunadamente la Corte Suprema chilena, en una resolución de su pleno, dijo, mire, nosotros estamos obligados a cumplir la jurisprudencia de la Corte. Si no hay procedimiento, hay que crear el procedimiento, porque esta es una obligación internacional que ha adquirido el Estado de Chile, y además tenemos la obligación de hacer un control de convencionalidad. Entonces, además desarrolló el control de convencionalidad a nivel de pleno de la Corte Suprema, lo cual ha ayudado mucho luego a que permee eso en todo el sistema jurídico interno. No son fáciles siempre estas medidas de restitución, pero en algunos casos implica adecuación normativa y otras. Medidas de rehabilitación, el daño puede ser físico, psicológico, hay que adoptar medidas de políticas públicas. Muchas veces no basta un caso aislado para hacerse cargo de esas consecuencias. En mi país, por ejemplo, tenemos un programa para atender a las víctimas de la dictadura en materia de salud. Imagínense, a 50 años del golpe de Estado, a 30 de recuperación de la democracia, todavía ese sistema se está repensando. Hoy día se está repensando cómo perfeccionarlo para asistir en materia de salud a las víctimas de la dictadura del general Pinochet. Por lo tanto, también, ¿sobre qué base se está haciendo esto? Sobre lo que ha dicho la Corte. Asumir que ahí hay una obligación de rehabilitación que es del Estado en su conjunto, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Medidas de satisfacción, cómo restablecer la relación entre la comunidad y las víctimas, el Estado y las víctimas. Por eso las peticiones de perdón son tan importantes, por eso que hayan actos oficiales donde se pida perdón, la publicación de las sentencias, pero en el caso, como ocurre en muchos lugares en la región, acá mismo en el Paraguay, hay comunidades donde hay que llegar además por los medios con los que ellos se comunican, por ejemplo el rol de la radio. Cómo hacerlo en la lengua, en el idioma de esas comunidades para que esto tenga impacto, para que se sepa que aquellos que reclamaron tenían razón de haber reclamado. Y eso restablece la relación entre la comunidad, el Estado y las víctimas de violación de derechos humanos. Nosotros hemos hecho, les doy el ejemplo, por ejemplo, en mi universidad, que ha sido un proceso muy bonito, por eso yo lo cito como ejemplo, de estudiantes de la universidad que durante la dictadura fueron ejecutados o desaparecidos. Se les ha entregado a sus familiares estos últimos años los títulos, su título como un título póstumo.
Por ejemplo, hace unos días atrás, el 11 de septiembre, que es el día del golpe de Estado, en la universidad se estableció como el Día de los Derechos Humanos y la Memoria. Y entonces ahí se hace una ceremonia, que está online, si ustedes la pueden ver, donde hace unos días, el 11 de septiembre, se le entregó entonces a la madre de un estudiante que estudiaba para ser profesor de biología y ciencia, que fue desaparecido el año 74, se le entregó el título, no a la madre, a su esposa. Él se había casado muy joven, tenía 23 años, estaba la esposa y el hijo. Imagínense, 50 años después, la universidad le entrega a su esposa el título de profesor de Estado en ciencia, en biología y ciencia a su esposa. Imagínense, cuando al padre lo secuestran, ese hijo estaba en el vientre de la madre y ahora él recibe el título de su padre. Eso es restablecer la relación entre la comunidad, en este caso la comunidad universitaria y uno de sus miembros que fue marginado de esa universidad, fue arrancado de esa comunidad por medio del terrorismo de Estado. ¿Cómo hacer? Pensábamos nosotros cómo restablecer eso. Bueno, entreguémosle el título a su familia. Ese término que cuesta tanto explicarlo, yo les doy ese ejemplo porque muestra los ejercicios que hay que a veces ser simbólicos de volver a ser comunidad. Y eso se puede ser aplicado en distintos niveles. Y por último, en este esquema, vamos con la última de las láminas, está la de las garantías en tema de reparación inmaterial, de las garantías de no repetición. Aquí hay jurisprudencia, en el cuadernillo ustedes pueden encontrar abundante en deber de investigar, protocolos de actuación, capacitación. ¿Cuál es la lógica? A mí me gusta presentarlo de la siguiente forma. Si ustedes piensan el ciclo de esto, ¿cuál es? Usted adquiere una obligación. Por ejemplo, el Estado de Paraguay adquiere una obligación. Esa obligación implica el deber de garantía. Se decía, ¿verdad?, en la mañana. Lo decía creo que el presidente o vicepresidente de la Corte Suprema que hablaba. Él decía, garantizar es proteger los derechos humanos. La Corte ha dicho garantizar, desde el caso Velázquez Rodríguez, del que se hablaba en el video en la mañana, la Corte dijo garantizar es organizar el aparato de poder público de forma tal de asegurar jurídicamente el pleno goce y ejercicio de los derechos. Es decir, el Estado tiene que tomar medidas preventivas de protección de derechos, deber de justicia, cooperación internacional. ¿Para qué? Para permitir el pleno goce y ejercicio de derechos. Pero a veces eso falla y se produce la violación de derechos humanos. Esa violación de derechos humanos genera responsabilidad internacional que debe ser cesada y reparada. Si no se hace internamente, puede llegar a la sede internacional. Si llega a la sede internacional, ¿cuál es el rol de la Corte? Declarar esa violación y lo que acabamos de ver, disponer el cese y garantías de no repetición. ¿Qué son las garantías de no repetición? Esas obligaciones de garantía que el Estado no adoptó, ahora la Corte le dice cuáles deben ser las que hay que adoptar para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Y de alguna manera se cierra el círculo, si ustedes ven. Volvemos a que el Estado toma la obligación de cumplimiento de buena fe, solo que ahora, como ya tiene la experiencia, es como una cicatriz. La cicatriz de esa cicatriz, que es la violación de derechos humanos, sacamos una lección. Y la Corte nos dice, como cuando vamos al doctor y nos dice, mire, para que no vuelva a pasarle esto y no tenga una segunda cicatriz, usted va a tener que adecuar su dieta, ¿verdad? Va a tener que tomar medidas. Bueno, ahora la Corte hace ese ejercicio y le dice al Estado qué es lo que debe hacer. Eso es la garantía de no repetición. Por eso es tan importante, lo ha dicho la propia Corte, como veíamos en un par de láminas atrás, de que en eso tiene que haber un nexo entonces entre la violación y la medida de reparación, para que tenga consistencia entonces lo que le ordena como garantía de no repetición. Y eso, como no existe en Europa,
una vez que la Corte dicta la sentencia, con todo esto, la Corte se olvida y pasa a ser responsabilidad de un órgano político el cumplimiento, del Consejo de Ministros. En nuestro sistema eso no existe. Entonces la Corte ha tenido que inventarse su propio procedimiento para darle seguimiento al cumplimiento de las sentencias. Y esto, a ver, ¿cómo decirlo? Eso es lo bueno de dedicarse a la academia y no tener ningún cargo ni aspirar a ningún cargo. A uno le da una libertad tremenda. ¿Cuál es la libertad? Que lo que uno activa, y digámoslo en silencio para que no nos escuchen en el piso octavo, es activar la vergüenza del Estado. Eso es lo que hace la Corte en definitiva. Cada tanto tiempo sentar, ahí está sentado hoy día el Estado, y preguntándole, bueno, ¿y usted qué ha hecho para cumplir de buena fe a lo que se obligó? Y el Estado cada cierto tiempo tiene que decir, mire, no, hemos hecho, hemos avanzado, no, pero sabe que en eso no todavía, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? Viene, por eso son sesiones privadas, etcétera, donde hay un diálogo, hay una conversación. ¿Para qué? Para que el Estado se comprometa a cumplir. ¿Por qué? Porque no hay facultad de imperio. Sí, es muy claro el tema. No podemos traer a la policía interamericana, no existe, y tal vez afortunadamente no existe, aunque algunos se crean policía interamericana, pero no son. No existe, no hay facultad de imperio. La única forma es la buena fe del Estado. Y buena fe y Estado en la misma frase a veces no calzan, pero hay que hacer como si calzara y juguemos a que esto calza y exijámoslo, como si calzara. Y eso es lo que se está haciendo. 8 pisos más arriba es eso, viendo que el Estado dé cuenta de cómo avanza. Y cuando fue a Chile la Corte hizo lo mismo, hizo y se juntó y fue a un hospital, vio cómo se estaba avanzando. No hay otra forma. La Corte se ha inventado la mejor forma que ha encontrado, que es activar la vergüenza. En eso estamos. En eso literalmente estamos hoy en este edificio. Pero para eso hay que saber a qué se obligó el Estado, por qué se obligó y por qué eso es cumplimiento de buena fe. Pero conversemos un poco de todo eso si les parece. Abramos una ronda ahí de comentarios, preguntas, lo que ustedes estimen y vamos charlando un poquito. Bueno, agradecemos una vez más las ponencias del profesor y amigo ya de la casa, el profesor Claudio Nash. Abrimos entonces una suerte de debate, conversación, diálogo con el profesor. No sé si alguien quiere ya animarse a romper el hielo. O todo está muy claro, profe, o hay Bueno, lo rompo yo, profe, tocando un poco el primer tema sobre independencia judicial y específicamente uno de los puntos que ha abordado de manera rápida sobre el juicio político. De hecho, has mencionado una de las sentencias que le ha tocado al Estado paraguayo, el caso Ríos Ábalos y otros. Y en ese sentido, un poco haciendo un repaso rápido de la línea jurisprudencial que ha sentado la Corte Interamericana en materia de instituciones políticas, empezando por el emblemático caso del Tribunal Constitucional del Perú versus Perú, los casos de Ecuador en el 2013 y bueno, finalmente con el caso Ríos Ábalos. Y uno de los puntos que la Corte ha buscado proteger y lo ha desarrollado bien es el de la independencia judicial, ¿verdad? En el marco del principio de la separación de poderes. Y en ese sentido, la Corte ha buscado que los estados puedan garantizar
una suerte de debido proceso o que estas instancias, si bien son instancias políticas, son órganos políticos, deben garantizar un mínimo de garantías, valga la repetición, dentro de estos procesos, valga la repetición, aunque sean instancias políticas. Ahora bien, y es lo que me vengo preguntando en investigaciones, si bien algunas de esas garantías pueden ser a priori compatibles con este tipo de procesos, generalmente en el marco del llamado juicio político, ahora otros como que pareciera ser que pueden no ser compatibles, y de hecho la Corte Interamericana ha insistido en esta sentencia sobre la garantía de imparcialidad. Y uno se pregunta si esta garantía de imparcialidad puede ser compatible ante este modelo parlamentario de destitución que tienen los diferentes, o que lo han implementado en las constituciones nuestro Estado, ¿verdad? Y si bien la Corte Interamericana no ha pregonado un sistema procesal particular, y eso lo recalca de alguna manera en la sentencia Rico versus Argentina, y también en la sentencia Ríos Ábalos, palabras más, palabras menos, dice: la Corte no busca desnaturalizar el modelo de otorgar al Poder Legislativo esta función de controlar. Pero, y era un poco la pregunta a ti, profe, ¿verdad? Porque genera también discusiones y tensiones dentro de la misma doctrina constitucional, ¿verdad? Sobre, ¿es posible lograr esta compatibilidad que exige la Corte a través del mecanismo de control de convencionalidad, de que parlamentarios puedan verdaderamente actuar? Y si tomamos en cuenta las definiciones que viene utilizando sobre imparcialidad en sus sentencias, ¿es realmente posible eso con parlamentarios que de antemano y durante los procesos ya emiten opiniones? El deber de parlamentar les lleva a tomar posiciones de antemano. Y bueno, es un poco eso, profe, como para lanzar también la discusión. Sí, y es una discusión que, como usted señala muy bien, está abierta, digamos. Es muy complejo este tema de los juicios políticos, porque son un híbrido, digamos, en ese sentido. Tienen este elemento político, pero también la idea de juicio. Tienen un elemento de orden judicial que debiera obligar a un diseño. Aquí yo creo que la Corte lo que dice, nuevamente en términos más elegantes, y nosotros tenemos más libertad, es que lo que debe evitarse es un simulacro de juicio, digamos, ¿no? Lo que no debe permitirse es algo que distorsione la idea de que se está tomando una decisión del más alto nivel sobre base sencillamente de una decisión que ya está tomada ex ante de cualquier discusión de prueba u otro. Y eso se debe traducir, por lo tanto, en un diseño que pueda ser sustentable, digamos, desde el punto de vista que van a haber al menos etapas que permitan una defensa mínima, el tema del derecho a la defensa como un mínimo, que permita que las decisiones deban ser motivadas, que tengan que entregarse argumentos. Si se le va a acusar por X hecho, que deba ser probado ese hecho y se deba ser valorado por quienes van a tomar la decisión de juzgamiento. Yo creo que hay modelos institucionales especialmente complejos en eso. Yo creo que ustedes son un buen ejemplo de eso. Yo creo que si hay un modelo constitucional que difícilmente pasa el test, es el de ustedes. Yo creo que el caso de Lugo, por ejemplo, es
el que se ocupa como manual de estudio, digamos. Mire, esto se hizo en menos de 24 horas y estaba todo ya decidido, pero se hizo como si, yo diría, la Corte dice, con esos diseños institucionales hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque no están estableciendo ciertos mínimos, que obviamente no es un juicio penal. Nadie aspira a que eso sea un juicio penal, pero que hayan ciertos mínimos. Por ejemplo, que se imputen cargos, cuáles son esos cargos, que se acrediten esos cargos y que si se van a acreditar usted pueda defenderse y que la decisión no esté tomada ex ante, que es un poco lo que aparece en el caso de Río, que usted señala. Aquí el problema, la Corte dice, es que la decisión ya estaba tomada. La decisión se tomó antes de iniciar el juicio. Y luego en la instancia judicial que hubo fue ilusoria, fue ineficaz. Entonces nunca se analizó con algún grado de imparcialidad. Grado de imparcialidad no quiere decir la misma de un juez. Por eso la Corte dice esto no es un juicio. Entiendo que es un proceso de orden político, pero la imparcialidad debe darse en que la decisión ya no esté tomada. En ese caso, dice la Corte, ese es un límite que no se puede aceptar, que la decisión esté tomada ex ante. O en el caso que yo les señalaba, el de Honduras, el de Gutiérrez Nava, ahí hubo derechamente desviación de poder. Las autoridades no tenían el poder para hacer lo que hicieron, para destituir a estas autoridades. Entonces, dice, un diseño institucional que establece quién va a poder destituir a altos cargos, no puede ser sustituido por otro. Eso viola la convención. ¿Por qué? Porque hay desviación de poder. Además, el proceso no garantizó defensa, no garantizó la posibilidad de rendir pruebas adecuadamente, etc. Pero además se utilizó una norma muy amplia. Y esa norma no se dotó de contenido por quien debía hacerlo. Entonces, la imparcialidad es que usted lo pueda justificar. La imparcialidad, ¿qué quiere decir? Vinculado con la motivación. Yo puedo no estar de acuerdo con usted, pero entiendo que era una de las opciones razonables la que usted me está diciendo. No siempre uno tiene que ganar un juicio, digamos. Usted puede perderlo como litigante, como parte involucrada, pero dice, ok, esto era parte de las reglas del juego. Se interpretó en este sentido, yo no lo comparto, pero es razonable. La imparcialidad y el deber de motivación lo que buscan es dar esos argumentos que dejen tranquilos a los involucrados, pero a la sociedad en su conjunto. Mire, ok, a esta persona se le destituyó, yo voté por ella, va a salir del cargo por un juicio político, pero yo entiendo que se le imputó un cargo, que es un cargo grave, que la Constitución señala que ese cargo grave puede generar la destitución y que se dieron los argumentos suficientes que sustentan esa imputación. No me gusta porque yo voté por esta persona, pero entiendo que eran las reglas del juego. Entonces usted empieza a buscar diseño. Por ejemplo, en Chile hemos buscado un diseño que separa el procedimiento en dos etapas. La Cámara de Diputados es la que acusa y toma una decisión política de acusar. Se junta un grupo, 10, 15 diputados y acusan al presidente de la República, por ejemplo, o a un ministro de la Corte Suprema. Ahora lo vamos a ver, si a usted le interesa lo puede seguir porque va a poder verlo en vivo en estos días. A vuelta, nosotros estamos en las fiestas patrias, la próxima semana los diputados anunciaron que a tres de estos ministros de la Suprema que están involucrados en este escándalo de nombramiento van a ser acusados constitucionalmente, ¿ok? Entonces, un grupo de diputados dice, vamos a acusar. Luego eso va a una comisión que dice, ok, ¿por qué lo van a acusar? Estos son los cargos. Toma testimonio, etcétera, y le prepara un informe a la Cámara. Y la Cámara dice, sí, sabe que esta acusación tiene sustento. Por mayoría se aprueba que pase a el Senado. Y el Senado toma la decisión como
como una especie de juez. Entonces no estuvo involucrado, en virtud del diseño institucional, en la decisión de juzgarlo. El Senado toma la decisión de si se acoge o no. ¿Hay una decisión que es política? Sí, es política, pero debe ser sustentada como si fueran jueces. Entonces tiene cada senador que argumentar por qué considera que esa alta autoridad incurrió en la causal que establece la Constitución. Por ejemplo, faltar a la abandono grave de sus deberes o incumplimiento de las leyes, etc. Y tendrá que decir qué ley se incumplió, cuál fue el abandono y por qué lo considera aprobado. Y ese ministro, en este caso, va a tener una defensa, va a poder nombrar abogado en la Cámara que lo va a defender y luego en el Senado que va a poder decir, mire, no se le ha aprobado a este alto cargo, a este juez de la Suprema, no se le ha aprobado que haya abandonado sus funciones nunca. Y los senadores tomarán la decisión. Ahí hay un esfuerzo, si usted ve, por tratar de que haya un cierto grado de imparcialidad, entonces los senadores se cuidan mucho de no anticipar su voto. ¿Por qué? Porque como tienen que actuar como jueces, podrían ser impugnados a la hora de decidir. Entonces, no puede haber un acuerdo político en el Senado de decir, estamos de acuerdo, toda esta bancada de destituir a esta persona, porque estarían anunciando. Uno puede decir, ese acuerdo existe, sí, pero lo van a tener que justificar individualmente. Y cuando usted tiene que justificar individualmente, ya hay un peso sobre usted. Usted tiene que asumir cuál es su voto y justificarlo. De alguna manera ya no se escuda tras el acuerdo, mire, este fue un acuerdo del partido, no tengo nada que hacer. No son decisiones sencillas, digamos, diseños institucionales, pero yo creo que a lo que apunta es a establecer como son los derechos humanos, un piso mínimo. El piso mínimo es que si esto se acordó previamente, antes de escuchar las pruebas, antes de escuchar los hechos, antes de escuchar la defensa, ya estaba acordado, eso no es un juicio político. El trabajo de la Corte ha sido tratar de ir delimitando esos mínimos que permitan hablar ahí de un debido proceso, pero no hay una respuesta simple, digamos, de que este es el diseño, el único y así funciona, tiene todas estas complejidades. Gracias, profesor. Profe Ali. Buenas tardes, profesor. Soy Alicia Rotela y quiero hacer una pregunta que me hizo un poco de ruido en la primera ponencia. Cuando hablamos de derechos humanos y de corrupción, en un momento de la ponencia se mencionó que aún todavía no han llegado casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me hago esa pregunta porque no recuerdo, o si me quita mi ignorancia, en la Convención Americana no se toca o no he leído por lo menos la palabra de corrupción. Mi pregunta va si es por esa falencia es lo que aún no se ha estudiado ningún caso ante la Corte Interamericana. Sí, yo estaría de acuerdo con usted. Nosotros tenemos dos convenciones relevantes en esta materia. Uno, la Interamericana, que es del 96, más o menos, y hay otra de Naciones Unidas que es posterior ya de la década de los 2000. La de Naciones Unidas es bastante más completa que la Interamericana, porque, digamos, es posterior, hay bastante enseñanza ahí, pero tampoco se habla de derechos humanos, tampoco viceversa, digamos. Como usted muy bien señala, en la Convención Americana no se habla de corrupción, en la de corrupción no se habla de derechos humanos. Por eso este ha sido, yo les decía, un proceso lento de convergencia entre ambas agendas. De ahí que haya que hacer este ejercicio, digamos, adicional.
¿cuál es el ejercicio adicional ese que anotábamos ahí en la primera o segunda lámina, digamos, cuando hablábamos de responsabilidad internacional? Que es un debate técnico en el siguiente sentido. El ilícito internacional en materia de derechos humanos, ¿en qué consiste? ¿En una acción o en una omisión que implique el incumplimiento de la obligación que el Estado ha adquirido en materia de derechos humanos? Es decir, si estaba prohibido algo, agentes del Estado hicieron algo. Si estaba obligado a darse una prestación, hubo una omisión. ¿Ok? Hay un ilícito. El punto está en que, en general, la motivación del ilícito es irrelevante. ¿Por qué? El elemento subjetivo no es una pregunta que uno se haga normalmente. Entonces aquí lo que estamos haciendo, ¿no?, es visibilizando esa pregunta. ¿Por qué hubo un incumplimiento de las obligaciones del Estado? Es decir, ¿cuál es la fuente? En lenguaje jurídico, ¿cuál fue la fuente? El antecedente de ese ilícito. Si ese antecedente del ilícito es un acto de corrupción, usted puede establecer un vínculo de causalidad entre el acto de corrupción y el incumplimiento, ¿verdad? El pago de una coima, ese es el acto de corrupción, eso llevó a que usted actuara de una manera parcial en el juicio, el ejemplo que dábamos de estos jueces en Perú. Entonces, ¿hay una violación de derechos humanos? Claro, hay un incumplimiento del deber de imparcialidad. Usted fue parcial. ¿Por qué? Basado en el pago de una coima, un acto de cohecho, digamos. Entonces, ahí nosotros podríamos hablar de que hay un ilícito que tiene su base en un acto de corrupción. O en materia de DESC, podríamos decir, mire, aquí hay una prestación en materia de salud, por ejemplo, que no se dio. La pregunta es, ¿por qué no se dio? Hay un caso que lo estudió la Comisión Lamassi en Honduras, donde a los niños, a niños enfermos de cáncer se les daba unas pastillas que entregaba el Estado gratuitamente, y como se habían desviado los recursos, no habían recursos, los recursos se desviaron a bolsillos privados, digamos, no había dinero para los remedios. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron unas pastillas que eran harina comprimida como pastillas, y esas se les entregaban a los niños con cáncer. Es decir, el nivel de maldad ya en nivel absoluto casi. Bueno, entonces, claro, el efecto de eso es que esos niños no tuvieron en realidad tratamiento. Ahí usted dice, ¿cuál era el deber del Estado? La entrega de esos medicamentos. ¿Habían recursos destinados a eso? Sí. ¿Esos recursos para qué? Para comprar los medicamentos y entregarlos. No se entregaron. El Estado incumplió su obligación, pero la incumplió por una razón, porque detrás de eso había un acto de corrupción, que era el desvío de fondos de estos remedios para fines privados, la definición de la que nosotros hablábamos. Entonces, claro, ahí usted tiene que realizar ese ejercicio probatorio. Entonces usted complejiza el caso, por llamarlo de alguna manera, porque usted ya no solo tiene que probar el incumplimiento, sino que la fuente de ese incumplimiento y la causalidad entre la fuente y el acto. Y eso es lo que no ha ocurrido todavía en un caso en la Corte, donde la Corte diga, mire, que el ilícito internacional, es decir, el incumplimiento de la obligación de respeto, garantía, no discriminación, tiene como fuente, como base, un acto de corrupción. Eso es lo que se denominaría un caso basado en corrupción, que es distinto a decir, como en el caso Ramírez, que nosotros decíamos, aquí hay una violación de derechos que se da en un contexto de corrupción, pero no se dijo la base del ilícito es el acto de corrupción. Entonces tenemos ahí un tema. Y la otra dificultad que hay, el por qué esto ha costado hacerlo, la otra dificultad está en la parte final, en el ejercicio final. Usted, una vez que acredita que hay un ilícito atribuible al Estado, se pregunta cuál fue la consecuencia de eso, el daño, ¿verdad? Y el daño
tiene que hacer usted un nexo de causalidad, entonces, dos nexos, entre el ilícito atribuible al Estado y el daño. Trazar un puente ahí, un nexo de causalidad. Y ese daño con las víctimas, segundo puente o nexo de causalidad. Y ese tiende a ser culturalmente el más difícil. ¿Por qué? Y esto lo habrán escuchado algunos de ustedes, porque muchas veces se habla que la corrupción es un ilícito sin víctimas. Y eso no es así. Aquí hay víctimas. Hay víctimas directas, hay víctimas indirectas, hay la sociedad en su conjunto. Pero por eso la Corte recalca, en el párrafo que leíamos ahí, la Corte recalca en esta sentencia del 2023 que esto afecta. Esto tiene víctimas. Por eso yo les decía, es un pase, porque para aquellos que dicen esto no tiene víctimas, la propia Corte está diciendo que tiene víctimas. La Comisión lo ha dicho. A nivel nacional ya los estados están avanzando en esa línea. Muchas veces decían aquí no hay legitimidad activa. ¿Por qué? Porque usted no es víctima. En eso se ha ido avanzando mucho. Entonces hay una segunda dificultad, identificar cuáles son las víctimas. Y ese es un ejercicio que hay que hacer en cada caso. Ver quiénes iban a ser los destinatarios, por ejemplo, de esa prestación de salud, identificarlo y ver cuáles fueron las consecuencias de que no llegaran los remedios adecuados, que no se le llegaran los recursos, como estoy pensando en un caso en Honduras, el caso Pandora, que era un caso que iban a llegarle recursos a los campesinos para que pudieran mejorar sus sistemas de sembradío, etcétera. Esos recursos se desviaron a campañas electorales, nunca le llegaron a los campesinos y los campesinos nunca han podido mejorar las técnicas de plantación, de riego, etcétera. Entonces ahí hay que acreditar, ver qué comunidades le iba a llegar esos recursos, de qué manera se vieron afectados. La Corte ahí ha ido avanzando también en sus estándares para considerar que hay afectaciones colectivas. Ya lo ha aceptado en materia de pueblos indígenas y recientemente ha ampliado de alguna manera también en otros casos el criterio en casos que no sean pueblos indígenas, que tiene que ver un caso con Perú sobre contaminación ambiental. Ahí es interesante el caso de La Oroya. ¿Por qué? Porque la Corte estableció que podía haber una afectación a una comunidad que ya no era una comunidad indígena. Entonces amplió el concepto. Por ahí se puede entrar, por ejemplo, para decir, hay actos de corrupción que afectan a la comunidad también, igual como en el caso medioambiental. Entonces, lo que quiero mostrarles es que hay en distintos lugares, digamos, del ejercicio propio del establecimiento de responsabilidad y sus consecuencias, hay que hacer este ejercicio adicional. Es un paso más de análisis que hay que esperar que tanto la Comisión como la Corte vayan avanzando en esa línea. Y uno se preguntaría, ¿para qué entonces? ¿Para qué si es tan complejo hacer ese ejercicio? Para las medidas de reparación. Porque la propia Corte ha dicho, usted me tiene que vincular la medida de reparación que me solicita con la violación sufrida. Y si yo borro de la violación sufrida el elemento corrupción, no puedo disponer de garantías de no repetición, por ejemplo, vinculadas con el tema de corrupción. Tengo que incluirlo en el análisis. Y en la medida que fortalezco ese análisis, ya no solo es el contexto, sino que es la causa, yo puedo disponer medidas mucho más intensas, profundas, como Corte, puedo disponerlas legítimamente para reparar un caso. Y por lo tanto puedo entrar vía las medidas de no repetición a decirle al Estado qué es lo que debe hacer en materia de lucha contra la corrupción, en materia de investigación, que no queden en la impunidad, diseños institucionales, puedo actuar de medidas de cese de la violación, que las comunidades afectadas reciban los recursos. Todo eso lo puedo hacer solo si es que en la construcción del ilícito atribuible al Estado he visibilizado el tema de la corrupción. Por eso tiene sentido hacer ese esfuerzo, para complejizar o mejorar desde el punto de vista de las reparaciones.
No hay respuesta corta, lo siento. Esa es como lo más completo para poder aclararle por qué ha sido complejo ese proceso.